Que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre preparando manantiales y para eso vamos a comenzar. Vamos a leer Jonás capítulo 1, la cual dice así. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí nos podemos dar cuenta que Jonás desobedeció un mandato que el Señor le había dado, donde era pregonar su palabra, pero él desobedeció. ¿Y qué hizo Jonás? Por miedo, por temor, no quiso obedecer la orden que Dios le había dado. Y sabes, yo te digo algo muy importante en esta hora, es de que lo mismo pasa con nosotros cuando el Señor viene y nos da una orden. ¿Por qué razón? Porque muchas veces Dios nos habla. ¿Y qué hacemos nosotros? Actuamos como Jonás, con miedo, con temor, o porque muchas veces no creemos que somos capaces de lo que Dios ha depositado en nuestra vida y desobedecemos la orden que Dios nos ha dado. Y por eso es importante que tanto tú y como yo estemos preparados para que cuando Dios nos hable podamos obedecer y actuar y dejarnos ser guiados conforme Él quiere. Y sabes, algo que me llamaba mucho la atención es de que Dios tenía un propósito, porque Él sabía, ¿sabes? Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe cómo tú vas a actuar, cómo tú vas a afrontar la orden o el mandato que Él te está dando y que tú tienes que obedecer. Entonces Dios lo sabe todo. Y sabes, algo que me impresiona bastante es de que a pesar de la desobediencia que tuvo Jonás cuando Dios le dio una orden, ¿sabes? Algo muy impactante es de que a través de esa desobediencia vino Jonás, y Dios a través de Jonás alcanzó muchas más almas. ¿Y cuáles almas? Las de estos hombres. Y sabes, esto es algo muy extraordinario, porque a pesar de que nosotros lo que hagamos, Dios lo va a usar para el beneficio de esas almas. Y hay aspectos muy importantes, las cuales nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Debemos dejarnos guiar conforme Él quiere. Y sabes algo muy importante, no te preocupes por lo que ha de ser de ti, porque Dios tiene el control de todo. Pero sí es importante que cuando Dios te dé una orden, la cumplamos. Y por eso el tema de hoy es preparando manantiales, porque Dios nos va a preparar para lo que Él quiere hacer. Y sabes, hay 3 aspectos muy importantes. Número 1, no huyas de los planes que Dios tiene preparado para tu vida. No huyas, no te escondas, no tengas miedo, porque el Señor te va a preparar para que eso mismo se desarrolle y Dios pueda cumplir el propósito que tiene para tu vida. Aspecto número 2, a causa del propósito que Dios tiene para ti, va a traer muchas almas. Y eso es algo muy importante, porque sabes, tanto tú y como yo hemos pasado dificultades, momentos difíciles, pero es ahí donde el Señor se glorifica, es ahí donde Dios te está preparando para el siguiente nivel que Él tiene preparado para tu vida. Y número 3, no te preocupes, porque Dios atenderá todas tus necesidades. Dios va a atender tus necesidades. Lo que a ti hoy te falta, el Señor te lo va a proveer. Pero es necesario que tú le creas y tengas la fe necesaria para poder creer en Él, porque Él va a ser tu proveedor. Y por eso es de que Dios te está preparando para llevar muchas almas a Él.
Y esto era el plan que Dios tenía con Jonás, porque Dios lo estaba preparando y Dios le había dado un mandato, el cual él desobedeció. Y sabes algo muy importante, que Jonás en medio de esa desobediencia tuvo que pasar un proceso, un momento difícil. Y como te decía, Jonás tuvo que atravesar un momento difícil. Y dice así la palabra del Señor: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y por qué tuvo que atravesar esto Jonás? A causa de su desobediencia. Y esto pasa cuando tú y yo desobedecemos una orden de Jehová. Y por eso es de que a veces nos preguntamos: ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué me tenía que pasar? Pero la verdadera razón es que nos tenemos que preguntar en qué hemos desobedecido a Dios. Entonces, si tú y yo desobedecemos una orden que Dios nos ha dado, vamos a pasar por un momento difícil hasta que Dios tenga que moldear esa desobediencia y convertirla en obediencia. Y por eso es de que ya Jonás, estando dentro, en ese momento difícil, vino y le oró al Señor. Y esa misma oración provocó que Dios escuchara su clamor y pudiera Jonás salir de ahí, y Dios lo sacó. Y entonces Jonás se dio cuenta que tenía que obedecer y cumplir lo que Dios le había dicho. Porque sabes algo muy importante, y es que muchas veces cuando Dios empieza a utilizar nuestra vida, entre nosotros entra duda, entra confusión, y le decimos muchas veces a Dios: Señor, ¿cómo voy a lograr esto? Señor, yo no soy capaz. Pero sabes algo muy interesante, es que el que va a hablar a través de ti es Dios. El que se va a glorificar a través de ti es Dios. Y es por eso que nosotros debemos de obedecer y no tener miedo, sino dejar que el Señor nos moldea como Él quiere y nos prepare como Él quiere para poder cumplir ese propósito que Él ha destinado para tu vida. Y por eso es ahí, preparando manantiales, porque Dios te va a preparar de una manera extraordinaria, y todo aquello que no le agrada a Dios que hay dentro de ti, Él lo va a transformar y lo va a cambiar, te va a limpiar y te va a preparar para ese propósito que Dios tiene destinado para tu vida. Así como Dios había destinado ese propósito en Jonás y Él lo cumplió, así mismo ha destinado Dios un propósito en tu vida para que el Señor se glorifique a través de ti, porque nosotros somos vasos útiles delante de Él. Pero todo depende que tú y yo nos dejemos guiar por Él. Todo depende que le demos el tiempo al Señor de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y es por eso, preparando manantiales, porque Dios te va a preparar, Dios te va a usar, y así como usó a Jonás, te va a usar a ti. Pero es dependiendo de si tú estás dispuesto a que el Señor te moldee y te dé la forma que Él quiere para cumplir tu propósito. Te has de preguntar: Señor, porque sabes, muchas veces Dios habla en nuestra vida y nos promete cosas que Él ha destinado para nosotros. Y sabes algo muy importante, quizás tú te preguntas: Señor, pero tú me dijiste esto y estoy viendo lo contrario. Pero lo que no te has preguntado es si tú has dejado que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida. Tú no te has preguntado si le has obedecido a Dios, y es por eso que no has visto lo que Él te ha prometido, porque eso es algo muy importante. Quizás no hemos visto lo que Dios ha prometido en nuestra vida porque no nos dejamos ser guiados por Él, porque no dejamos que Él nos moldee a como Él quiere. Pero yo te digo algo muy importante en esta hora. Si tú obedeces a Dios, si tú dejas que Él te moldee y te dé la forma que Él quiere, vas a empezar a ver lo que Dios ha prometido en tu vida. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Pero todo depende cuánto tú estés dispuesto a que Dios trabaje en tu vida. Y es por eso, preparando manantiales, porque Dios te va a preparar, Dios te va a transformar, Dios te va a cautivar. Y es por eso que tienes que dejar que Él te dé la forma que Él quiere, que Él te dé la forma que Él quiere, y vas a ver cosas grandes y poderosas. Pero todo depende de cuán grande sea nuestra obediencia hacia Él. Y por eso te digo en esta hora: si tú has dejado de desobedecer a Dios, si tú has dejado de darle a Él
que Él venga y moldee tu vida. Y esta es la hora de que tú vengas y dejes que el Señor haga lo que tiene que hacer en ti para que puedas ver los planes que Él ha destinado para tu vida. Es el momento de que empieces a recapacitar, a ver cómo está tu vida delante de Dios y para que empieces a ver cuál es lo importante en tu vida, cuál es la prioridad en tu vida, si es Dios o son otras cosas, pero es necesario que te pongas a ver cuál es tu situación espiritual para que Dios haga lo que tiene que hacer en ti en esta hora. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.